Pero más que la campaña militar, los idearios de Villa, que es lo que vamos a rescatar en este centenario. La justicia social, que es por la que tuvo que permanecer 14 largos años fuera de la ley. Y vaya que fueron 14 largos años. Leer las memorias de Pancho Villa es una delicia. Ojalá y todo el mundo las pudiera leer. Y quienes conocemos paso a paso el Estado y los territorios, sentimos que vamos cabalgando con él. Porque él nos narra de la ciudad de Durango, de cada pueblo de Canatlán. Por supuesto que hay que saber cómo se llamaban los pueblos. La mayoría de los pueblos cambió de nombre a partir del reparto agrario, casi todos a partir de 1936. Pero por decir algo, la hacienda de San Bartolo, en el municipio de Canatlán, tenía muchas acciones, Villa ahí, como Doroteo Arango en su tiempo. Pero si no sabemos que Bruno Martínez, el pueblo de Bruno Martínez, se llamaba San Bartolo, pues nos perdemos, ¿verdad? Tenemos que saber cómo se llamaban antes los pueblos. Entonces, Doroteo Arango luchó por la justicia social, por el reparto de la tierra. Y la prueba está la ley agraria de Pancho Villa, que se editó a nivel nacional en junio de 1915. ¿Cuál fue la desgracia de esa ley? Que fue después de la derrota en Celaya y ya no tuvo eco. Pero si esa ley se aplicara ahorita, sería vigente. Pero luego la principal, la que más destaco yo, la educación. Pocos revolucionarios, o muy pocos, o nada más Villa, luchó arduamente por la educación. Y lo cumplió. Cuando se pacificó y vivió 3 años en la hacienda de Canutillo, lo primero que construyó fue una escuela de organización completa, dirigida por el maestro Coello, que era de Torreón, Coahuila, y le puso por nombre General Felipe Ángeles. Pues vaya qué bonito que todavía llegamos al pueblo de Canutillo, y ¿saben qué? La escuela primaria es la misma y se llama General Felipe Ángeles, la que fundó el general. Entonces, eso es lo que rescatamos de Villa. No ocultamos las fallas de Villa, no. Tuvo muchos errores como humano, y en la guerra más, muchas injusticias quizá. Pero si lo ponemos en una balanza, pues vamos a ver por dónde nos vamos. Entonces dirán ustedes, bueno, entonces, ¿por qué gran parte de la población lo conoce como bandido, robador de mujeres y bandolero? Pues muy fácil, porque a Pancho Villa lo mató el gobierno después de que lo asesinó. 2 años después nació lo que es la Secretaría de Educación, Vasconcelos. ¿Ustedes creen que el nuevo gobierno iba a decir que Pancho Villa era un héroe? Claro que no. Dijeron que era un bandido, cualquiera. Entonces, Pancho Villa quedó oculto. Pero el pueblo, su gente, lo rescató.
y ahora en el centenario nos corresponde, y a esta que es su casa, la sede del conocimiento de Villa, rescatarla. Bienvenidos a esta tarde, igual que todos los martes, de leyendas y relatos. Esta tarde tengo un profesional en la leyenda, no solamente como escritor, no solamente como investigador, también como cronista, porque es cronista honorario, miembro de la Asociación Estatal de Cronistas y de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas. Pero aparte es un conocedor del Estado, porque Carlos Cázares es guía especializado, certificado por CONATUR a nivel nacional. Está haciendo una maestría, ya casi terminándola, en gestión cultural y en el conocimiento turístico, histórico. Pero aparte es actor. Y ustedes lo van a poder apreciar en todo su esplendor ahorita cuando lo vean desenvolverse. Porque sabe actuar, narrar, escribir, y cuando se conjuga todo, pues nos da algo muy, muy bonito. Entonces, para mí es un honor tener a Carlos Cázares aquí en este patio central y poderlo tener con ustedes. ¿Cuál es la mecánica? Él nos va a narrar, él lleva la batuta, yo le entrego, él tiene invitados también especiales, pero también tiene otras personas del público de los que van a participar ya, y aquí todo el mundo puede participar. Y yo espero que se les desarrolle esa inquietud por decir yo quiero narrar. Agradezco mucho a los que vinieron el martes pasado. Saludo con mucho respeto a don Max, cronista del Salto Pueblo Nuevo, del municipio de Pueblo Nuevo, a todos y a cada uno de ustedes, porque está nuevamente aquí con nosotros. Un honor tener al maestro Guillermo Salazar con nosotros, gran amigo, tener a Cooper Corral, una gran artista, a Francisco López y a todos y cada uno de ustedes, paisanos de San Juan del Río, miren nomás, Uriel, bienvenido, todos bienvenidos, Adelita, todos, porque nos vamos a pasar una tarde muy divertida, ya lo verán, y vamos a disfrutarla. Les digo desde ahorita, discretamente, no nos interrumpen, discretamente a la hora que ustedes quieran, porque luego estamos escuchando y luego nos da un sueñito así sabrosito, sobre todo muchos que se levantan muy temprano y luego aquí ya están a gusto. En la mesa que está ahí tenemos café listo para ustedes, tenemos mezcalito y tenemos vino amendrillado. Sírvanse con toda confianza porque se sirvan autoservicio. Nada más sí les pediría extremo cuidado. Este patio, este palacio lleno de murales, lleno de arte, es de ustedes, es de todos. Vamos a cuidarlo, porque si se nos cae un chorrito de café, vieran qué difícil es desmanchar el piso de la cantera. Entonces nada más nos cuidamos de eso y no pasa nada. Les dejo con ustedes a Carlos Cázares y un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Para mí es un honor de un gran maestro que ha sido para mí y que después de ser maestro ha sido un gran hermano, un gran amigo. El profesor Esparto Carreño me ha obsequiado su amistad, no de ahorita, de años. Y para mí tenerlos aquí como mis amigos, que son todos ustedes, representa el que yo pueda decir, amo mi Durango, quiero mi Durango. Pero gracias a ustedes es posible promoverlo y decir, somos dignos de esta tierra que nos vio nacer. Bienvenidos. Yo soy Ruperto. Yo soy Ruperto Aragón. El primer huésped del panteón. Y si quieren oír la función de las calaveras, que se mueran de a de veras, que se vengan al panteón. Y hoy quiero narrarles no las leyendas tradicionales que ustedes conocen. No, mis amigos. La monja, el alacrán,
baile de la calle Polanquín. No, esta es una leyenda que me permití trabajarla y que me enorgullezco entrar a la Casa de la Cultura. Ustedes la conocen, la Casa de la Cultura de la ciudad de Durango. Tiene 42 años, que en 1979 fue inaugurada por el presidente de México, López Portillo. ¿Me lo van a creer? Tú que no me crees, vas a ver que sí. Yo bailaba, ya no me deja. Sí, yo bailaba folclor. Inauguré la Casa de la Cultura bailando las polcas y los chotis de Durango. Iñor. Y así es como crecí en la Casa de la Cultura. ¿Cómo no iba yo a decir lo que pasa en la Casa de la Cultura? Si a mí me encanta mi Durango, amo mi Durango. La Casa de la Cultura, por algo llegas a ese lugar donde fuiste feliz. Y ahí es donde yo bailé, pero investigué a través del tiempo que esa casa del siglo, fíjense, era una casa de adobe, con arcos de piedra de 1774. Todas esas casas se tumbaron al paso del siguiente siglo, en el siglo XIX, para 1800, a mitad de ese siglo, don Manuel Pérez Gavilán la reconstruyó. Y los Pérez Gavilán, pues, tenían dinero. Y ahí dice en el frontispicio, en un medallón de cantera, don Manuel Pérez Gavilán, 1888. Pero la vendió. ¿A quién? Al gobierno federal, para apropiarse de la tercera casa de moneda, ya que la primera fue en calle Negrete y calle Victoria, donde era ese Club de Leones. La segunda casa de moneda, el Sagrado Corazón de Jesús, por 5 de febrero. Y la tercera, pues donde estoy yo. Monedas, lingotes de plata. Y ahí se dio esta leyenda. En 1900 pasa a ser del gobierno federal como la casa o la oficina de la hacienda. Ahí pagaba los impuestos y ensayo de metales. Y ahí se dio esta historia. Me lo comentaron los decanos. ¿Quiénes son los decanos? Los fundadores. Don Trino, ¿lo ubican? Don Trino Núñez tiene 40 años en esa casa, con el taller de cerámica, de barro. El licenciado Cázares, gran amigo también, Francisco Cázares. Y desde luego, antes de esa transición, pues sacaron todo lo que había, con lo que fundían los hornos, y así mucha gente chismeaba. Van sacando las monedas. Puede ser o no sea cierto. ¿Tú qué crees? ¿Quién ha de ver qué es lo que sacaron? Y atrás, de donde está el auditorio Mercedes Mendoza, ahí era la entrada de la caballada, era la caballería. Hacia atrás, donde está el auditorio, me lo comentaron los viejos de la danza. Y ahí en ese lugar había una noria, y el velador, el protagonista de Don Max, es donde parece. Gracias por este video que me regaló este señor. Y dorador, has de ver qué chulo te quedó. Póngamelo, el fantasma de Don Max, que atrás de ese lugar se dice que murió, porque Don Max preparaba una bebida de esas espirituosas, que se llama mezcal.
Ay, pero qué bueno es el mezcal de Durango, artesanal. Huélelo. Ábralo. Ya sabía que... Órale. ¿Qué tal? Don Max. Se dice que era un velador muy jovial, pero muy miedoso. Me daba miedo todo. En la parte de atrás, de donde era la caballeriza, sacaban los minerales, y ahí en el pozo de la Noria se dice que don Max le apetecía el mezcal y él solito decía: estiro el brazo, encojo todo y me lo tomo todo. Y sí, han de ver que un día, estando sentado en la Noria, bajo los efectos del buen mezcal, pues se quedó dormido, roncando y feliz. Su cuerpo se fue para atrás, y para atrás con todo, y Noria se cayó. En menos de 2 minutos se ahogó. Terrible la muerte cuando alguien se ahoga. Ahí quedó. Se dice que después de 2 días lo encontraron flotando en la Noria porque no lo encontraban. Sacaron su cuerpo, los peritos lo sacaron y simplemente fue muerte por sumirse. Y ahí quedó. ¿Pero qué creen? Me lo han contado, que el fantasma de don Max deambula por los pasillos de la Casa de la Cultura todavía. Varias personas me dicen que atrás de donde está el auditorio deambula en ese lugar. Y obviamente las maestras y maestros no les conviene decir, porque cuenta el velador actual que dice que se los pongo porque atrás, allá atrás, él sale y el velador cierra su puerta, y en el taller de Trino se escuchan los pasos de una persona que sigue deambulando. Quizás sea el fantasma de don Max. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Ahorita vengo. ¡El fantasma de don Max! Lo quise contar porque pues hay muchas visitas y no quise extenderme mucho, pero les gustó. Esto pasa en nuestro Durango todos los días, a todas horas. Si les platicara todo lo que me dicen, no nomás el fantasma de don Max, la dama blanca tocando el piano, pero los barandales del puente corrían del barrio donde yo nací, en el barrio de Analco, donde hay muchos alacranes, y hasta mi suegra se aparece. No lo vayas a decir. Esta canción es nuestra, escúchenla. En esos puentes de Analco, Morelos, Allende, Granada, y ahí de niño yo me divertía. Iñor, los barandales del puente. A ver si me ayudas a cantarlo. Ya no te voy a asustar.
la canción icónica que lleva por nombre El Mariachi Loco. Para que vean, los datos no nomás los doy yo, también los dan ellos. Y eso es lo bonito de enriquecer esto. Hoy les voy a contar la otra leyenda, porque traía muchas. Vengo del barrio de Analco y hoy cumple mi papá 6 años. ¿Cuántos? 6 años en que murió. Y hoy lo recuerdo con mucho cariño. El día 10 de enero, nació. Es el natalicio de mi padre, don José Cázares. Mi abuelo, don Teo Cázares, era carpintero y narrador de leyendas, relatos. En su carpintería del barrio de Analco, yo no lo recuerdo, pero cómo me siento orgulloso de Doroteo Cázares, Quintero, General Villa. ¿Saben qué? Los Quintero andaban en San Juan del Río. Y hoy quiero decirle a mi general Esbardo Carreño que me diga qué pasó con los Quintero. Mi abuelo era así, Cázares Quintero, comerciante de San Juan del Río. Y en Analco crecí con todos los ruidos de la carpintería, que me dice mi hermana que me hizo un caballito de madera. Y ahí estaba el Carlitos escuchándolo. Muchos alacranes. Tal es el caso que se construyó el lugar donde yo nací. Privada de Granada, del barrio de Analco, entre Juan de García y Volantín. ¿Lo han escuchado? ¿Lo has escuchado, mi distinguido maestro? Es el barrio emblemático de Analco. Nací en Tierra Blanca, cerquita de Analco. Recuerdo de niño, recuerdo a cantar. Ay, chiquititos, se me pone la piel de mi barrio. Y así nací. Mi padre me dijo que construyó en esos terrenos de un huerto porque el señor Cárdenas hizo una fábrica de hielo. Y esa fábrica de hielo ya se clausuró. Pues ahí me brincaba la barda y andaba de travieso. Y a todos en la privada había 3 señorones. Sí, lo recuerdo a don Antonio Neri y don señor Luna. Los 3 vendían hielo en una camioneta de 3 toneladas. Cómo lo recuerdo a mi viejo. Y tantas cosas que viví yo con él. En ese barrio existió la primera fábrica de Coca-Cola. Después la fábrica de barilitos. Después el almacén de la fábrica de Singer, de las máquinas de coser. Calle Granada, esquina con Volantín. Más o menos se ubican porque ahí estaba el colegio Guadiana. Más o menos se recuerdan o no. Pues actualmente son las oficinas centrales federales del Infonavit. Esta leyenda más bien fue mi anécdota. ¿Cómo lo recuerdo? Don Fermín Núñez, un rico empresario de Durango que tenía muebles, fábricas, originario de la Sierra de Durango, de Otinapa, San Miguel de Cruces, empresas muebleras que eran muy grandes. Pero don Fermín, en ese momento que yo recuerdo 8 años de un pequeño con ilusiones, en las moreras, a subirme a los árboles y brincar la sequía, era un esplendor, con la avalancha de aquellos de valeros, ¿te acuerdas? Ah, cómo era feliz. Un día, la pareja de don Fermín se acercó con mi mamá y mi mamá pues le extrañó que se acercara esa persona de dinero. Doña Aurora
procreó un hijo de don Fermín, pero con síndrome de Down. Era más o menos más grande que yo, de 9 a 10 años. ¿Y sabes cómo le decía don Fermín a su hijo? Cominitos, cominos, porque están chiquitos. Y así lo conozco. Y Cominos era un joven con síndrome de Down solo. ¿Y qué creen que quería la mamá con mi hermano y yo? Yo soy el octavo de mi familia, porque aquí están mis hermanos. Mi hermano Luis y yo fuimos a jugar con el niño especial. Yo no sabía que era el síndrome de Down. Vaya usted a saber qué era eso. Pues antes no sabíamos. Le pidió permiso la señora a que jugáramos con él en la casa. Y mi mamá le otorgó permiso. Pues allá va el mentado Carlitos a jugar con el Cominitos. Era una casa grande, a través de ese doble piso con muchos vitrales. Y yo era feliz. ¿Por qué crees que tenía? La cama elástica. Una cama elástica en aquella época era lo máximo. Brincar en aquel trampolín. No, una cosa que yo sentía que, ay Dios mío, qué sope. Un día jugando con Cominos, uno brincó para arriba y uno para abajo y me desgració la quijada. Ya nomás me salió un dientito aquí. Hijo de la... Don Fermín, me llevaron con don Fermín para que me curara. Aquel viejo canoso como yo. Y así, don Fermín me curó. ¿Pero con qué creen? La primera vez que en mi vida probé el ice cream. Coca-Cola con nieve de vainilla. Dulce tras dulce tras dulce. Tenga, amigo, para que se entretenga. Imagínense, nieve con Coca-Cola. No, pues feliz. ¿Cuál era la cortada? Ya no me dolió. Tráiganle otro. Sí, que después no pude dormir, pero ya sabrás por qué. Al día siguiente me dispuse a ir con don Fermín Núñez y nos dijo: aparte de jugar conmigo, te voy a ofertar. Ven para acá. Y ahí tienes a Carlito en la cama, brincándole con don Fermín, que ni respeto le tenía. Un señor de dinero, aserraderos, dueño de San Miguel de Cruces. Hijo de la fregada. Sacó unas pincitas con las que te sacan las cejas y me la dio. Y yo dije, pues, ¿para qué es esto? Por cada cana que le sacaba, si era chiquita, 20 pesos, por una cana grande, 40 centavos. Un peso, yo me compraba un pan de agua con chile en medio. ¿Se acuerdan? Así le llamábamos. Pasó el tiempo, yo crecí, ya no supe más de él, pero que don Fermín Núñez, aquel empresario, quedó en la ruina, solo y triste, humillado, en lo más vil de las pobrezas quedó. Don Fermín murió de tristeza, le dio un paro cardíaco. Su esposa, doña Aurora, se llevó a Cominos y en el trayecto del camión Durango-Ciudad Juárez le dio un terrible paro cardíaco a doña Aurora. Y el niño Cominos decía: mi mamá se durmió pero no despierta. Qué triste ver a tu mamá que no sabía lo que era morir. Sí, don Fermín murió y doña Aurora también. El niño con síndrome de Down se quedó con la tía y jamás supe de él. Ya no supe. Lo recuerdo con mucho cariño. Pero ¿qué pasa? Que en la calle Granada y Volantín la gente te dice que sale una mano, que quizás dicen que es Arlequín. No sé por qué le dicen. Yo digo que es don Fermín con ganas y te dice:
ven. La gente corre. Y hoy me permití ir a ese lugar, recordar mi infancia, recordar a don Fermín. Para mí fue algo muy triste, porque dicen que don Fermín sigue habitando su casa de lo que son las oficinas del Infonavit. Y aquí no termina todo. ¿Saben qué pasó? Ahorita acabo de saber. Yo trabajo en la Casa de la Cultura y una compañera me dijo que ella es de Otinapa y que don Fermín era muy rico y que tenía un niño especial. Pues sí, cómo no. Pero ¿qué creen? En su casa, de ahí, de su aserradero, una casa contigua de madera, lujosísima, que todavía existe, dicen que hay un arlequín que parece payaso y que es una figura de hierro forjado. La leyenda cuenta que si ese arlequín se llegara a caer del piso y amaneciera en el piso, se moría don Fermín. Y sucedió, porque dice que don Fermín hizo un pacto con el más allá, con el demonio reflejado en esa figura. En ese cuadro se aparece don Fermín. ¡En el barrio de Analco! Y hoy lo recuerdo con cariño. Que sigan las melodías de Durango, la monja de catedral, el corrido de Durango, para que vean cómo se canta. ¡Viva Durango! Gracias. Todavía quedan muchas leyendas que estoy preparando para ustedes. Que sueñen con don Fermín.
quienes llegaron un poquito después, sean bienvenidos, siéntanse en su casa. Estamos en tardes de relatos y leyendas en el Museo Francisco Villa. Ustedes se podrán dar cuenta que cada tarde, cada martes va a ser con un formato un poco diferente. Esto se refiere a cada uno de los narradores invitados. Nuestro narrador, que ya les había presentado y que ya estuvo con ustedes, Carlos Cázares, él nos deleitó invitando dos grandes artistas de Durango. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Ivonne, y también con algunas imágenes, pero cada narrador tendrá su propio estilo cada vez. Nos falta el próximo martes, va a estar Claudia Gallegos y Patti Hernández aquí con nosotros, narrando, dos mujeres que narran hermoso, pero luego el último martes, que también de este mes, vamos a tener a nuestra gran amiga, la maestra Josefina Borrego Fernández, cronista de Nazas, y al mismo tiempo, el último martes de cada mes, habíamos dicho, va a haber un pintor destacado haciendo un cuadro referente a lo que ella esté narrando. Y luego al final rifamos el cuadro. ¿Qué les parece? Entonces, eso va a ser cada martes, cada vez. A mí me gustaría mucho invitarlos a que traigan sus niños, sus nietos. Luego los señores somos muy dados a quejarnos de que los niños pasan mucho tiempo en la tablet. Pero hay un evento de leyendas en el museo y no somos capaces de llevar al nieto, entonces no debemos quejarnos. Si los abuelos no lo traemos porque los papás están ocupados en sus trabajos, entonces ¿quién los va a traer? Entonces necesitamos invitar a los niños, traerlos, a los jóvenes, y que también sepan que la narrativa es muy rica y muy hermosa, porque a través de la narrativa vamos desarrollando nuestra propia imaginación. La tablet nos da una imagen ya establecida, pero nuestra mente puede crear muchas. Siguiendo con esta dinámica, vamos a invitar en este momento, de los que se anotaron voluntarios para este martes, el maestro Francisco López, que viene a darnos lectura a una narración. Vamos a darle un fuerte aplauso. El maestro Francisco López es originario del municipio de Suchi. Estuvo trabajando en el municipio de Tepehuanes, después en otros municipios del estado. Recorrió en su quehacer como docente muchos municipios, con títulos de director en diferentes escuelas importantes, después como supervisor, ahora como maestro jubilado. Pues se imaginarán que tiene muchísimas anécdotas. Las anécdotas y relatos aquí son abiertos, lo que ustedes tengan y de donde ustedes quieran narrarnos algo. Cuestiones como eso que nos narró Carlos, es sorprendente, de don Fermín, pero fue una vivencia de niño. Entonces así tenemos vivencias increíbles, porque las cosas sobrenaturales se dan y no las entendemos, pero sí las sentimos, o sí las vemos, pero no las comprendemos. Bueno, no sé de qué se trata el relato, pero vamos a escuchar a Francisco. Muchas gracias por su atención. Voy a leerles este relato, que es una vivencia pasada al papel, de muchas que por lógica tenemos los maestros rurales, porque nos asignan a partes lejanas, a partes remotas. Y dice así, se llama El Castigo. Este relato salió de un hecho real que se daba cotidianamente y que involucraba en alguna forma a los maestros rurales, que así nos decían, porque para el medio rural éramos contratados. No fue exclusivo de esos lugares, sino igual hubo parecidos en la mayoría de las comunidades donde presté mis servicios como maestro. Por razones obvias, he cambiado los nombres
de los protagonistas y del lugar. Tenía conocimiento por pláticas de algunos padres de familia de los antecedentes sobre rivalidades y muertes que se habían dado en el transcurso de muchos años atrás. Como respuesta a mi pregunta de por qué había construcciones de casas en el lecho del río, que del río le quedaban pocos vestigios, sus álamos y una ligera depresión del terreno. Me comenzaron a platicar algunas cosas aisladas que fui comenzando a aislar poco a poco. Posteriormente se me contó todo el relato por un anciano que, al decir de él, estaba joven cuando aconteció lo siguiente. En la Secretaría de la Reforma Agraria había denuncias de 2 ejidos que colindaban con un río, quienes alegaban ambos tener derecho a una franja de tierra. El problema tenía muchos años, por la rapidez que le caracteriza a esa secretaría. Por fin se convocó a las autoridades ejidales de ambos lugares y al pueblo en general para que, reunidos en los linderos, pero cada quien en su lado, escucharan el veredicto que el Supremo Tribunal Agrario les daría a conocer. Se había hecho el compromiso de respetar la decisión, fuese cual fuese. Terminaría así un problema que por muchos años había mantenido en pugna a las 2 comunidades ejidales, de nombre una San Andrés y la otra El Viejo. Este conflicto había provocado ya varias muertes de ambas partes por discusiones y rencillas. Lo más lamentable era que los jóvenes iban involucrándose en el problema y los niños crecían con el odio metido en el alma. Todo porque el río había desviado su curso al ser este el que dividía las comunidades. Provocaba favorecer a un lado y perjudicar al otro. Los favorecidos alegaban que por allí era su curso natural y que originalmente así estaba, por lo que solamente se les había regresado el terreno que de por siempre había sido de ellos. La idea de la Procuraduría Agraria era canalizar el río por el centro de los 2 cursos y construir muros de contención a base de piedra y cemento para que no se volviese a desviar. Pensaban las autoridades que después de tantas pláticas con ambos grupos
por fin los habían convencido de aceptar la salomónica resolución. Pero el diablo siempre mete la cola ahí. Don Timoteo, comisariado ejidal de San Andrés, aunque prometió respetar el acuerdo, no estaba sanado del rencor que le originó la muerte de un hermano, víctima de ese viejo problema. Por lo que urdió un plan macabro y traicionero. Poniéndose de acuerdo con Martín, otro dolido por padecida causa, para que se parapetara este último en un árbol algo retirado y con un rifle de mira telescópica hiriera o matara al enviado que clavaría una estaca con una bandera blanca, símbolo de paz, en la línea central por donde se encauzaría el río. Igualmente, del otro lado, enviarían otro joven con otra bandera para hacer lo mismo. La finalidad del plan era culpar a los contrarios de la muerte del enviado y demostrar así que no habían cumplido con el acuerdo. Como enviado, el comisariado Timoteo había escogido a un muchacho recién entrado como ejidatario y para su suerte, algunos meses antes se había casado y esperaba un hijo. Las autoridades agrarias estaban en la línea imaginaria, esperando a los dos jóvenes que llevarían la bandera para ser testigos oculares de que se clavaran estas justo en el lugar correcto, y como muestra de paz se darían un abrazo. Estaba un notario que daría fe de la legalidad de los hechos. Estaba un licenciado con los documentos que habían de firmar autoridades agrarias y comisariados ejidales. Igualmente, la prensa y un fotógrafo de la misma. Todo debería darse a conocer al país, pues serviría para justificar el trabajo arduo y sacrificado de las autoridades del ramo y desde luego para ganar votos al partido, pues las elecciones políticas ya estaban en puerta. Hubiese salido el plan de don Timoteo a la perfección, si no es que estando Felipe, el joven escogido para llevar la bandera, y alistó, le avisa que su esposa tiene dolores de próximo parto, por lo que le pide a Julián, hijo de don Timoteo, que lo suplente y sea él quien lleve la bandera. Este accede, pues son buenos amigos. Llegada la hora y a una señal ya convenida, avanzan ambos jóvenes al centro de lo señalado.
cuando se escucha un disparo y cae muerto Julián. Por un instante, lo inesperado los paralizó. Luego corren hacia donde yacía Julián, al que no reconocieron hasta que lo golpearon, pues cayó boca abajo. Oh, ironía, tenía en su mano derecha, asida y ensangrentada, la bandera blanca de la paz. Don Timoteo, al ver a su hijo muerto, cayó en cama con un problema cerebral, perdió el habla y parte de sus facultades motoras. Martín, al saber a quién había matado, huyó del pueblo y jamás se supo de él, pero dejó un escrito donde descubría el fallido plan. A poco tiempo, la gestión sexenal del gobierno federal terminó. Entraron nuevas autoridades agrarias y del problema de San Andrés y el Viejo nadie se volvió a ocupar. La credulidad de la gente manejó el suceso como un castigo divino, lo que sirvió para que se aplacaran las dificultades, amén de que fue construida una presa muy antes de ese lugar y el río de la discordia se secó, permitiendo que de ambos lados se comenzaran a construir viviendas sobre el lecho del río, lo que poco a poco fue fusionando los pueblos rivales para ahora formar uno solo que se llama San Andrés el Viejo, en el cual se vive en paz. Gracias. Muchas gracias. Pues una gran moraleja que nos deja esta historia rescatada por Francisco y que es muy bonita. La vemos lejana porque se ubica en el pasado siglo XX. Quizá en los años 60, antes de los 60, en los años 50, 40, 50, no vamos lejanos. Hace 2 semanas, desgraciadamente, en San Juan del Río pasó algo similar. Por una herencia, 2 hermanos se dieron de balazos, uno quedó muerto y el otro gravemente herido, parece que se va recuperando, pero las situaciones son las mismas. Entonces serán estos casos. Son relatos basados en la vida real. Yo les voy a contar un relato muy breve sobre el general Villa. Y esto ocurrió cuando todavía no era Pancho Villa, todavía era Doroteo Arámbula, que nació en La Coyotada un 5 de junio de 1878. Cuando Doroteo tenía apenas 12 años, y tenía como hermanos, en el orden que les voy a decir, Mariana, Antonio, Martina e Hipólito. Tuvo él que trabajar muchas cosas para tratar de subsistir y ayudar a su madre. Finalmente, después de tanto intentar varias opciones, que anduvo hasta de varillero, vendedor, o sea, varillero es un vendedor ambulante, que le dicen ahora, o tiangueros de ahora, varillero por los pueblos, después de que vendió leña, después de que vendió aguamiel y sufrió muchas vejaciones, se va como mediero al rancho de Gogojito, ahora Canatlán, del municipio de Canatlán, pero de la hacienda de Santa Isabel de Berros, a sembrar a la cuarta, al patrón, al amo, a don Agustín López Negrete, que era el dueño de la hacienda. A la cuarta es el trabajador siembra, pero a la hora de cultivar, de cada 4 surcos, uno, o sea, el producto de un surco,
es para el que trabajó, los otros 3 son para el patrón. ¿Sí? Porque el patrón es el dueño de la tierra, es el dueño de la yunta y es el dueño de la semilla. Entonces, Doroteo estaba sembrando cuando tuvo que defender a su hermana Martina, porque el patrón se la quiso llevar para ejercer su derecho de pernada. Le gustó la jovencita que tenía 13 años, espigada, bonita, y él con una pistola 22 que tenía un primo en su jacal, le dio 2 disparos y un balazo en una pierna. No murió don Agustín. Don Agustín lo llevaron a curar a la Casa Grande, luego a Canatlán, después aquí a Durango, y a los años murió, pero no murió de la herida. Pero él se tuvo que convertir en bandolero, porque si no era bandolero, pues lo iban a fusilar. Entonces se va primero a la Sierra de la Silla, dura 2 semanas, lo toman preso, lo llevan a la cárcel de San Juan del Río con la amenaza de fusilarlo. Pero se escapa y se vuelve a ir a la sierra, pero ahora a la sierra de Gamón. Esto fue a partir, el atentado contra el hacendado fue el 22 de septiembre de 1894. Para mí, duró 2 años solo, vagando. No era fácil subsistir, comer cecina sin sal. La carne seca, la cecina, pero sin sal. De las vacas que robaba y mataba para poder secar la carne en la sierra. 2 años después se junta con la gavilla principal de Durango, la gavilla que dirigía Nacho Parra y sus hermanos, originarios de Capinamáis, ahí en Canatlán, lo que ahora es el Pozón. Entonces se junta con ellos siendo muy joven, y la primera expresión de Parra fue decir: este gallito me parece con muy poca pluma. O sea, se le hacía muy jovencito. A ver, güero, ¿qué sabes hacer? ¿Divisas esa manada de yeguas? Si me la tienes lista en la mañana con toda la mulada, nos vamos a vender la parranda. Ni tanto ni perezoso. Doroteo era un jinete de primera, criado para amansar animales y trabajar duro. Andando con Nacho Parra en diferentes correrías, la hacienda de la Sauceda en Canatlán es una hacienda muy hermosa que todavía existe, está de pie y hay que ir a conocerla los que no hayan ido. Pero esa hacienda fue fundada por los jesuitas. Fue la segunda después del Colegio de Guadiana, que es ahora aquí el edificio central de la UGEL. Y ahí en esa hacienda había, afuera de la capilla del templo mayor, que es es un templo hermoso donde está el Divino Pastor, allá afuera había un espadañal con una campanita que la gente decía es una campanita ladina. Las campanas, ustedes saben que tienen el mejor sonido según la mezcla de metales. Aquí tenemos un fundidor, ¿verdad? Y no me dejará mentir. Entre más mezcla tenga y más cantidad de oro, pues suena más hermoso la campana. Pues esa campanita desde los tiempos de la misión siempre se tocó en el Ángelus a las 12 del día, porque toda la gente muy cristiana, muy católica, donde estuviera, era una gran devoción a la hora de las 12 rezar el Ángelus. Algunos una oración especial del Ángelus, pero otros nada más gloria y un Dios te salve. Todavía hay unas estaciones de radio, algunas ya perdieron la costumbre, pero aquí en Durango todavía de vez en cuando escucho estaciones de radio que ponen el Ave María o alguna oración a la hora del Ángelus. Bueno, pues esa campanita tocaba y se oía por todas las huertas y por todos los sembradíos de los alrededores de Canatlán hasta la hacienda de Santa Isabel. Y la gente andaba arando la tierra o andaba trabajando en el campo, se detenían, se inclinaban y rezaban el Ángelus. No, hombre, pero llega Nacho Parra y Doroteo Arango y se roban la campanita. Se la llevaron.
Ya no hubo campanita. Adelante del pueblo de Medina, yendo a San Juan del Río, pasan ustedes Bruno Martínez. Enfrente hay una laguna o un bordo que le llaman el bordo de San Bartolo. Es lo único que queda del nombre. Bruno Martínez era la hacienda de San Bartolo. Y más adelante estaba la estancia de Medina. Estancia era una estancia de ganado mayor, perteneciente a la hacienda de Santa Isabel de Berros. Esa no le cambiaron el nombre, se sigue llamando Medina. Ahí en Medina hay un manantial hermoso, muy rico en agua, todavía hasta la fecha. Pero subiendo un poco está la sierrita y hay un cañón. Ese cañón hay quienes le llaman el cañón del diablo o el cañón del infiernillo, le dicen de los dos modos. Está en la sierra de la Silla. Bueno, pues ahí ese cañón lo utilizaba Parra y Villa, o sea, Doroteo, la gavilla de Parra, robaban las reses, las vacas, y ahí las mataban y a día secaban la carne seca, hacían grandes bultos de carne seca y otros bultos de cuero de las pieles de las reses. Luego, como siempre, al mercado negro. La llevaban a Canatlán con don Pablo Valenzuela y él se las compraba. Ya estaban lavando el dinero, ya era legal. Don Pablo ya se los tenía. ¿Qué hacía don Pablo? Se los compraba barato. Él se venía aquí a Durango, como era un hombre muy honorable, don Pablo, surtía de carne seca a los mejores comercios de la ciudad de Durango. Todo legal, pero era pura vaca robada, puro avilla. La campanita famosa la escondieron en la cueva. La cueva está a pleno reliz, quizás son 15 metros de altura. Ellos colgaban unas sogas y con esas sogas escalaban y subían a la cueva. No era fácil que alguien los agarrara ahí. La campanita la guardaron ahí. Pues ahora en este tiempo y en estos años hay gente de Medina y de Bruno Martínez y de esos sembradíos que cuentan que en los tiempos de julio que andan arando la tierra, a las 12 del día suena la campanita. ¿Dónde? En la cueva. Ese es un relato de Doroteo Barajas. Sergio es una de las mejores voces de nuestra ciudad, de nuestro estado, y bueno, vamos a darle un aplauso muy fuerte. Muchas gracias. Bueno, pues uno de los temas que es icónico en la ciudad, pues es Durango, Durango, porque en sí no es el corrido de Durango, como ustedes saben. Son dos temas que tenemos engalanados en la ciudad, que es el corrido de Durango, que en realidad pues va dirigido al general Villa. Y el otro es Durango, Durango, que es una composición de Graciela Olmos. Graciela Olmos, ¿quién fue? Graciela Olmos es una compositora que fue también autora del corrido del 30-30, el 7 leguas y Durango, Durango. Fue una revolucionaria, sí conoció en realidad a Francisco Villa, sí conoció el caballo, que no era caballo, era yegua 7 leguas, y conoció a muchos personajes. Por desgracia ella tuvo que traficar, aunque ustedes no lo crean, ella también conoció al traficante de Estados Unidos que metieron en la cárcel de Alcatraz. No me acuerdo ahorita, se me fue el nombre del bandido ¿cómo se llama? El bandido, ¿sí saben ustedes? El que traficaba whisky, Al Capone, ese sí lo conoció Graciela Olmos. Entonces es un personajazo. Tengan un poquito de tiempo, chéquenla. Es muy padre la historia de Graciela Olmos, que en realidad no se llama Graciela Olmos, se llama Graciela Aedo, y fue la bandida, ¿verdad? Esto se llama Durango, Durango. No es el corrido de Durango, pero es el Durango, Durango, y es el tema icónico que describe nuestra hermosa, bella ciudad, capital, tranquila ciudad, ¿verdad? Y esto dice así. Si me puedes subir la pista sería muy... Súbale la pista. Yo soy de la tierra de los alacranes. Yo soy de Durango, palabra de honor. En todo
tierra sagrada y bendita, nació Pancho Villa, caudillo inmortal, y entre sus dorados cantando de vida por todas las calles lo vieron pasar. Paseo las moreras y las alamedas, donde con mi prieta voy a platicar, como lo recuerdo los felices días en que siendo niño los fui a contemplar. Otra vez dice, Durango, Durango, callada y tranquila ciudad colonial, yo por defenderme hasta la vida y por donde vaya te de recordar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Les recuerdo que en la mesa que tenemos a un costado tenemos cafecito caliente, mezcalito o vino amembrillado. Nada más, pues nos vamos a cuidar enormemente de no derramar nada en los pisos porque estamos en un palacio que es patrimonio de la humanidad y que es propiedad de todos. Y tenemos que cuidarlo mucho, pero podemos disfrutar también de eso porque aquí es un poquito frío o muchito frío. Les quiero hacer una invitación muy cordial porque aparte de que ya sabemos que el martes aquí nos encuentran todos los martes a las 5, traigan a sus abuelos, traigan a sus papás, a sus nietos, a otra gente que venga a escuchar y también que vengan a narrar. Pero este viernes 13 tenemos un evento muy especial. Tenemos el municipio de Canatlán aquí. El municipio de Canatlán va a presentar en este espacio la cronista de Canatlán nos va a narrar la vida de Villa o de Doroteo Arango en su municipio, en Canatlán. Ahí desarrolló casi toda su primera etapa de bandolero y también ya las tropas villistas en la guerra. Hubo muchas acciones ahí. Al mismo tiempo se va a montar una exposición de pintura de puros pintores de la Casa de la Cultura de Canatlán. Luego se va a presentar un grupo de danza con música en vivo de Canatlán, de la Casa de la Cultura, y cantantes. Y terminando, vamos a tener una mesa amplia con muchos antojitos de Canatlán para que ustedes los disfruten, para que ustedes coman lo que se produce en Canatlán y todos esos antojitos. ¿A qué horas? A las 5 de la tarde del viernes. Inviten a sus amigos, vénganse al museo, el museo es su casa, vengan a estarse un rato más. Voy a despedir esta tarde con una lectura más. Esta lectura, Carlos les dirá, no es propia de él, es lectura de uno de nuestros amigos, pero que quiso que Carlos le diera lectura. Como lo dice mi general, esto se trata de interactuar, no nada más de aquí para allá, sino de allá para acá. Y hoy un gran amigo que tiene a su vez investigar, documentar y en su página del Face, que ahorita se está transmitiendo en vivo, le dan like, es Durango Zagoto. Vean, Durango Zagoto. Me dice, ¿por qué no lees? Yo no quiero leerla, ¿la lees tú? Pues para eso estoy. Pero también le dije a mi maestra, una maestra que también del público, le dije, véngase para acá, para que lea usted también, véngase para acá. Ella trae también el texto de Durango Zagoto y véngase conmigo porque la idea es que el público participe, maestra. Y yo le agradezco que tan amablemente haya venido conmigo. Dice Durango Zagoto, archivo personal de Santiago. La leyenda urbana que ya todos conocen, pero él le pone también su investigación. Dice manifestaciones del fantasma de la Plazuela Bacortiz. Todo el mundo ubica la Plazuela Bacortiz, ¿verdad? Se ha rumorado por muchos años, en el siglo XVIII, que existió un quemadero y que se ve un fantasma. Vamos a ver lo que escribió. La Plazuela Bacortiz, punto muy conocido por casi todos los durangueños que habitan en la ciudad. Me comentaban unas personas que hacía más de 100 años que ellos la recordaban y coinciden que siempre se ha visto una sombra negra
En la época que se ha tenido actual, pues está poco alumbrado, él lo manifiesta y lo dice así, y que esto se ha visto un poco lagañoso, como que no está bien ese alumbrado. Actualmente está semi-abandonada por las autoridades, porque podemos decir que venden el pedacito, ya que hay muchos comerciantes que invaden este lugar. Todo esto lo comentan estas personas, es muy cierto. Algunas de ellas dicen que en ocasiones se ha tenido que pasar en la madrugada y que sienten escalofríos. ¡Wow! En ese momento, también algunos de ellos dicen haber visto sombras y manifestaciones paranormales. Todo esto ha tenido que ver, pues que según las narraciones de don Everardo Gámez, referente al punto, dice que allá por el año de 1795, las autoridades españolas abrieron una suscripción de dinero en el comercio de Durango y Zacatecas con el objeto de construir en la ciudad de Durango una horca, un quemadero, muchos con el objeto de construir en la ciudad de Durango, pues este lugar tenebroso. Dicha plazuela nunca se llevó a cabo, que se hayan tenido testigos de que se haya llevado a alguien al quemadero o al ahorcadero. Pero volviendo al tema actual, ya son varias personas que me han platicado haber tenido contacto con gentes en las bancas de dicho jardín, que posteriormente se dan cuenta de que no existen, como es el caso que le sucedió a nuestro entrevistado, que dice que en una ocasión que él buscaba una banca para descansar, todas estaban ocupadas, solo había una con una sola persona, a lo cual estaba ocupado, y le dije que si me daba permiso de sentarme a un lado de él. Entonces iniciamos un diálogo sobre aquel lugar donde existe un lago de los patos y que allá había los puentes de las acequias, de los pescaditos que habían aguas y varios otros puntos de la ciudad. Dice, yo pensé, la plática fue sobre cosas pasadas, pero en fin, dije que será alguna persona que le gustaba leer esto, y a mí en lo personal me interesó y lo invité a que nos volviéramos a ver, quedando en el compromiso, dándome su dirección. Me dijo, vivo en el barrio de Cantarranas, cerca de aquí, casi enfrente de donde están los puestecitos de madera. Ahí está mi casa. Como yo vengo muy seguido a estos lugares a sentarme un rato y a descansar, y pues yo me llamo Baudelio Díaz. Me despidieron estrepitosamente. Este acontecimiento sucedió hace ya 3 años. Continúa la plática con él. Pasó unos años y al que yo asistía lo más de los días a aquel lugar y a la misma hora, y ya nunca lo pude ver. Así que las personas asiduas a estos lugares que ya no lo habían visto y que nadie supo de él, entonces se los describía como yo lo había visto. Era un hombre de regular estatura, de complexión regular, que vestía una chamarra de mezclilla y un pantalón de gabardina, peinado hacia atrás, usaba mocasines. Nadie ni siquiera lo había visto. Uno de aquellos días decidí ir a buscarlo. Quizá pudiera estar enfermo. Según las señas que él me había dado, los puestos que él me puso como referencia, ya no los encontré. Y hacía mucho tiempo que los habían quitado. La modernización del lugar había borrado todo, pero por aquí ha de hablar. Pero hubo una persona que me dijeron, mire, en ese lugar estuvieron los puestos. Entonces las casas estaban enfrente y me encaminé a tocar a una de ellas. Al tocar, pregunté por su nombre, encontrando aún descendientes de él, sobrinos que me dijeron que su tío había muerto en la mitad del siglo XX, año de 1949. Les empecé a dar las señas y admirablemente
con las de él, tal y como lo había conocido. Le dijeron que era una persona que gustaba mucho de usar chamarras de mezclilla. Entonces, en dicho lugar, conocido como la Plazuela, hay dos tipos de manifestaciones: las lúgubres de las personas torturadas y matadas ahí, y las personas que habían perdido la vida en dicho lugar y que sus espíritus han quedado atrapados en ese lugar por lo intempestivo de la muerte. El amable lector tiene la última palabra. Muchas gracias. Y con esto hemos llegado a cabo, colorín colorado. No se nos vayan. Profesor Espardo Carreño, director general del Museo Pancho Villa, toma la palabra. Pásese, venga. Nada más para despedirnos, para darles las gracias. Sergio se nos tuvo que ir porque, como los artistas, ¿verdad? Como buen artista tiene otro evento, pero lo importante es que estuvo aquí con nosotros. Es muy agradable estar un rato con ustedes. Den el tiempo, vamos a acostumbrar siempre a estar a esta